Cuando viola su conciencia y hace algo que sabe que está mal, ¿cómo se siente? Quizás diga, bueno, me siento culpable. ¿Alguna vez ha tenido esos sentimientos de culpa cuando no ha hecho algo mal? De alguna manera, ¿siente que algo no está bien incluso cuando no ha hecho nada malo? Bueno, la culpa es una de esas áreas de nuestra vida con las que todos tenemos que lidiar, no solo una vez, sino a lo largo de nuestra existencia. Y muchas personas en realidad no saben cómo manejarla y, por lo tanto, sufren toda su vida. Sufren por cosas de las que ni siquiera están conscientes. Y el problema básico o de fondo es la culpabilidad. Por lo cual, ese es el tema de este mensaje, frente al sentimiento de culpa. Ahora bien, quisiera que vayamos, por favor, al libro de 2 de Corintios. En el capítulo 7, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo habla del arrepentimiento y de la tristeza. Dice así el versículo 9. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Es decir, esta pena que tienen, la meta es el arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora bien, permítame decir desde el principio, mientras hablamos de la culpa, que debemos considerar la naturaleza de la culpa y examinarla sobre la base de si la persona está perdida o si es salva. Ahora veamos, en primer lugar, la culpa en relación con la persona que no es salva. Si nunca ha confiado en Jesucristo como su Salvador, es decir, nunca le ha pedido a Dios que perdone sus pecados con base en la sangre derramada de Jesucristo en el Calvario, tiene el derecho legítimo de sentirse culpable porque la verdad es que es culpable de todos los pecados que ha cometido. Quizás alguien diga, bueno, pero le he pedido a Dios que me perdone. Pero si nunca ha confiado en Jesucristo como su Salvador, pedirle a Dios que le perdone no tiene ningún sentido porque ¿sobre qué base le pide que le perdone? Solo hay una base sobre la cual Dios perdona el pecado y es el hecho de que su Hijo, nacido de una virgen sin pecado, Jesucristo el justo, murió en el Calvario, derramó su sangre y pagó nuestra deuda de pecado en su totalidad. Sobre esa base y solo sobre esa base se puede perdonar el pecado. Y solo cuando acepte a Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios como su Salvador por la fe, mediante la confesión y el arrepentimiento de su pecado, solo entonces su pecado es perdonado y solo entonces puede tener derecho al perdón de Dios. De modo que una persona que no es creyente tiene derecho a sentir todos los sentimientos de culpa que siente. Todos ellos son legítimos. Pero, ¿qué pasa con el creyente? ¿Qué pasa con los sentimientos del creyente en cuanto a la culpa o a los sentimientos de culpa? Bueno, mire, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, me ha escuchado decir lo mismo una y otra vez. Y es probable que haya ido en esa dirección cuando dije que el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios en el Calvario, es suficiente, sustitutivo y expiatorio, y pagó nuestra deuda de pecado en su totalidad. Escuche lo que dice el versículo 24 de 1 de Pedro, capítulo 2. Dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesucristo llevó todo nuestro pecado, lo cual significa toda nuestra culpa, sobre su cuerpo en el madero. Esto significa que pagó nuestra deuda de pecado en su totalidad. Si Él pagó nuestra deuda de pecado en su totalidad, ya no somos ¿qué? Ya no somos culpables. Dios dice así en Romanos 5:9, estando ya justificados. Y ser justificado significa sobre la base de la sangre derramada de Jesucristo en el Calvario, que Dios Padre,
debido a la muerte de su Hijo y al hecho de haber puesto sobre su Hijo todo nuestro pecado, nos ha declarado justificados, lo cual significa que ya no somos culpables. Según la Escritura, el creyente no es culpable. Ahora pues, no puede haber condenación para aquellos que han sido declarados inocentes. Es decir, la condenación y la ira recaen sobre aquellos que han sido declarados culpables. Juan 3:18 y Juan 3:36 ambos hablan de la condenación y de la ira de Dios que permanece sobre aquellos que han rechazado a su Hijo. No hay un solo versículo en la Biblia que nos diga a los que somos creyentes: deberías sentirte deprimido, deberías sentir castigo o deberías temerlo, deberías sentirte aislado, deberías sentirte inútil, tu autoestima debería estar arrastrándose por el suelo porque mira lo que has hecho. No hay un solo versículo en la Biblia que dé a entender eso. Aquellos de nosotros que estamos en Cristo Jesús ya no estamos condenados y no estamos bajo la condenación ni la ira de Dios, sino que andamos en el amor que el Dios Todopoderoso nos proveyó en la cruz. Pero aquí está nuestro mayor problema. Escuchemos bien. Nuestro mayor problema cuando se trata de la culpa es que nuestro entendimiento, nuestro concepto y nuestra visión de quién es Dios y cómo es Él están totalmente en discrepancia con la Escritura. Y lo que hemos hecho es rebajar a Dios a nuestro nivel, de modo que procedemos como si Dios actuara con nosotros en la forma en que trataríamos a alguien más. Por lo tanto, estamos más a gusto sintiéndonos culpables porque, después de todo, es cierto que no somos todo lo que deberíamos ser y, como consecuencia, al no haber estado a la altura de nuestras expectativas o de las expectativas de Dios y a causa de que hemos fallado tantas veces, por supuesto que deberíamos sentirnos de esa manera. Pero Dios no dice eso. Recuerda lo que dijo Cristo cuando se levantó y leyó Isaías aquella mañana en la sinagoga. Dijo: he venido a pregonar libertad a los cautivos. Sin embargo, millones del pueblo de Dios están atados al cautiverio de la culpa. Y estos son sentimientos de culpa, no una culpa legítima, sentimientos de culpa. Ahora bien, eso no significa que nunca pecaremos. No significa que no fallaremos. Cometeremos errores y pecaremos contra Dios. Y cuando lo hagamos, seremos responsables de confesar ese pecado, seremos responsables de arrepentirnos de ese pecado y seremos responsables de aceptar la disciplina de Dios. Si Él elige enviar una disciplina en particular, debemos estar dispuestos a aceptar esa disciplina como la medida correctiva de Dios porque nos ama. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que debemos sentirnos deprimidos, rechazados o inútiles debido a lo que hemos hecho. No hay un solo versículo en la Biblia que dé a entender eso. En Cristo Jesús somos hijos de Dios perdonados. Entonces, no estoy aquí para decirle: bueno, puede pecar de la manera que le plazca. Me ha escuchado lo suficiente como para saber que eso no es cierto y que la mano divina de la disciplina de Dios a menudo tiene un aguijón muy fuerte. Pero su propósito al hacerlo no es castigarnos. La disciplina correctiva de Dios es solo eso: disciplina correctiva con el fin de corregir nuestro comportamiento para que podamos continuar viviendo como somos en realidad y permitir que Él viva su vida por medio de nosotros. De modo que los propósitos de Dios son siempre edificar, nunca destruir o disminuir nuestro sentido de amor propio. Algunas personas tienen la idea de que una vez que pecan, después de haberle pedido a Dios que las perdone, entonces tienen que empezar de cero. La Biblia dice que hemos sido perdonados por la gracia del Dios Todopoderoso. No hay nada que le pueda agregar a su perdón. El perdón no se basa en la confesión, sino en la sangre de Jesucristo y nuestra aceptación de su Hijo. El propósito de la confesión es restaurar la comunión.
El propósito de la confesión y el arrepentimiento es que estos me llevan a darme cuenta de que mi comportamiento no va de acuerdo con lo que soy en Cristo como hijo de Dios y que debo corregirlo y estar dispuesto a aceptar cualquier disciplina que Dios envíe. Amable oyente, somos hijos perdonados de Dios, pero a pesar de eso, todavía tenemos sentimientos de culpa, y esos sentimientos de culpa son muy devastadores. Y la verdad es que esos sentimientos provienen de áreas que a algunas personas se les hace difícil identificar. Ahora bien, quisiera señalar aquí desde el principio que no le diré que podrá detectar de manera instantánea la fuente de esos sentimientos de culpa que quizás tenga como creyente. Pero lo que quisiera que vea es que desde el punto de vista de Dios, cada creyente no es solo perdonado, sino que la Biblia dice que somos justificados por la presencia del Cristo viviente dentro de nosotros. ¿Quiénes somos? Somos hijos del Dios viviente, redimidos, perdonados, reconciliados, justificados y glorificados, que caminan bajo el dosel de su gracia perpetua y eterna y viven en la esfera del amor incondicional de Dios. La persona de Jesucristo habita en nosotros como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y es nuestra vida misma y nuestra suficiencia para todo al haber sido hechos y estar completos en Él. Eso somos en realidad. Y en virtud de eso, no somos pecadores culpables. Somos santos que flaqueamos, caemos, pecamos y cometemos errores, pero todavía somos hijos perdonados de Dios. Ahora, sé que ustedes tienen sentimientos de culpa por algunas cosas, tal como yo a veces, y que luego hay que lidiar con ellos. Y todos los experimentamos. Así que pensemos por un minuto en esto. ¿Cuáles son las causas de esos sentimientos de culpa en nosotros como creyentes? Bueno, a veces es el pecado. Es decir, cuando desobedecemos a Dios, ¿qué sucede? Lo notamos. ¿Qué es? Es el Espíritu Santo que nos convence de nuestro pecado y entonces la gente tiene sentimientos de culpa por su pecado. Así que lo que debe hacer es confesar su pecado, arrepentirse de ese pecado, aceptar la disciplina de Dios y seguir adelante, sin permitir la autocompasión, el juicio y el castigarse a sí mismo, ni tampoco la depresión, la sensación de inutilidad y la vergüenza que Satanás pondría sobre usted. Así que los sentimientos de culpa vienen a causa del pecado, pero luego están esos sentimientos de culpa que vienen como resultado de nuestra infancia, de aquello con lo que crecimos. Por ejemplo, hay niños que crecieron en un hogar donde hubo un divorcio. Muy a menudo los niños se sienten, no dije que lo fueran, se sienten culpables. Y quizás no fue nada que el niño haya hecho. Esos padres eran insensibles, descuidados, indiferentes y estaban demasiado ocupados para amar a sus hijos. Entonces, ¿qué sucede? Los niños crecen en un hogar donde no sienten amor y es natural que se sientan culpables. También están esos sentimientos que tenemos porque decepcionamos a nuestros amigos. No vivimos a la altura de sus expectativas, no vivimos a la altura de las expectativas de nuestro negocio y quizás fallamos. Y luego están esos pequeños sentimientos de culpa que vienen de la nada y que a veces son por la forma en que crecimos. Si no tuvimos nada, es muy difícil para nosotros aceptar cualquier cosa. Y nos es muy difícil hacer algo por nuestra propia cuenta. Así que se trata de una culpa totalmente falsa. Mire, ciertamente, no critico a nadie porque, amable oyente, quisiera que sepa que yo he tenido que lidiar con un montón de esta basura. Y tengo que ser sincero al mirar hacia atrás y ver que a lo largo de los años mi visión de Dios durante mucho tiempo era que solo me vigilaba. ¿En qué terrible esclavitud estaba? Tenía miedo. Trataba de obedecer a Dios tanto como podía, pero me sentía culpable todo el tiempo. ¿Culpable de qué? Decía, bueno, debo haber metido la pata en algún lugar, no sé dónde fue, pero Dios sí lo sabe. ¡Qué terrible forma de esclavitud! Pero algunos se encuentran justo donde yo estaba.
Y si le preguntara, ¿se siente culpable hoy? Lo primero que haría sería mirar hacia atrás y decir, sí, ¿puedo recordar algo que hice en ese entonces de lo que todavía me siento culpable? Entonces, arrodíllese y pídale a Dios que perdone específicamente lo que Él saque a colación en su vida. Luego pídale perdón, dele las gracias por eso, levántese y siga adelante. Pero, ¿qué sucede? Que 10 minutos después nos sentimos culpables. ¿Por qué se siente culpable? Es que no merezco su perdón. Amable oyente, nadie lo merece. Pero no se trata de eso. Lo que nos hace inocentes es la cruz. La sangre de Jesucristo también nos hace inocentes. Pero mire lo que hacemos. Oramos y pagamos, oramos y pagamos, oramos y pagamos, castigándonos de alguna manera absurda y a veces de manera seria, incluso después de que le hemos pedido a Dios que nos perdone. Notó que hablé de sentimientos de culpa, no de culpa verdadera, culpa falsa. Como no está a la altura de algo, por lo tanto debe ser culpable. Como no ha hecho todo bien, por lo tanto, Dios debe estar disgustado. Y si hoy le preguntáramos a un grupo de creyentes cuántos sienten el amor de Dios sinceramente, tal vez nos sorprenderíamos por las pocas personas que podrían decir, sí, en realidad siento que Dios me ama. ¿Y cuántas personas dirían? Bueno, yo sé que me ama, pero ese no es el asunto. El asunto es si siente, si puede experimentar el amor de Dios. El remedio para la culpa es la sangre de Jesucristo. El remedio para los sentimientos de culpa mediante el poder del Espíritu Santo, ¿cuál es? Es la confesión, el arrepentimiento y la disposición de aceptar la mano de la disciplina de Dios. Ahora todo se reduce a esto. Si quisiera liberarme de mis sentimientos de culpa, debo reconocer lo siguiente. Si los tengo, si tengo sentimientos de culpa. En segundo lugar, necesito, de ser posible, escuche bien esto, necesito poder identificar cuál es la causa de ese sentimiento de culpa. A veces puede resultar difícil identificar con exactitud qué lo causó y en realidad ha sido un verdadero desafío para mí. En mi caso, ha sido un viaje maravilloso, emocionante y doloroso a lo largo de los años en el que Dios descorrió las cubiertas de mi vida, desprendió la corteza de los años y me mostró cosas que no sabía de mí y me dirigió a una maravillosa sensación de libertad, una libertad por la que nunca podría mostrar la suficiente gratitud mientras viva. La gracia pura de Dios. Y todo se reduce a esto. Tengo que elegir si creo en lo que Él dijo sobre mí y ser libre, o si sigo obedeciendo a mis sentimientos, viviendo sumido en la culpa y sufriendo un dolor innecesario. Ahora bien, me gustaría pedirle que haga algo. Quisiera que tome su Biblia en su mano y la próxima vez que Satanás le ataque con esos sentimientos de culpa, recuerde esto. Esta es la maravillosa carta personal de Dios para nosotros, sus hijos. Nuestra deuda de pecado ha sido pagada en su totalidad y ya no somos culpables. Ese es el testimonio de la palabra de Dios. Oremos. Señor Jesucristo, cuán agradecido estamos y qué amoroso eres para perdonar. Y tal como dijiste, nunca recuerdas de qué nos has perdonado excepto para llevarnos justo a donde estamos, para seguir haciéndonos crecer y para seguir perfeccionándonos, de modo que la vida del Señor Jesucristo, quien está dentro de nosotros, se haga cada vez más evidente a medida que pasan los días. Te pido por los que están perdidos y que se sienten terriblemente culpables, para que puedan comprender que tú, Jesucristo, estás dispuesto a perdonarles y liberarles. También, Padre, te pido por todos nosotros los creyentes. Te pido que nos concedas la sabiduría de no olvidar, de no dejar todo esto de lado, de no decir es demasiado doloroso, sino, Padre, de amarte lo suficiente y de amarnos lo suficiente como para continuar la búsqueda hasta que sepamos por qué sentimos lo que sentimos y luego lidiar con eso simplemente por fe. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.